Prende la radio, sintonizanos, buscanos en la web. El cine. You want the moon? Las bandas sonoras. El mundo audiovisual. Charlie, don't surf! Acción. BSO. You can all go fuck yourselves. Banda sonora original. Diego Cirulo. Fabio Villalba. Laura Majowski. Ustedes son dos degenerados. Sonido a 24 cuadros por segundo. 3 empanadas que le sobraron de ayer para 2 personas. www.larocker.com.ar. Tell you what to do, what to think, and what to feel. BSO. Banda sonora original. Just when I thought I was out, they pulled me back in. Por La Rocker. Señoras y señores, bienvenidos a una nueva entrega de Banda Sonora Original. Suena Back 65 con el tema Zombie Delight. Vaya uno a saber por qué. Yo en mi época conocía Eiffel 65. Ah, los de Blue Dabadi. Eso. Sí, qué lindo. Madre mía, qué linda música que escuchabas, Villalba. Bueno, todos tenemos nuestros pecados de guerra, Villalba. Se hace lo que se puede. Lo cierto es que estamos escuchando este tema que se llama Zombie Delight justamente porque nos vamos a dedicar a los zombies, ¿sí? Por una cuestión que a nosotros nos tocó, ¿sí? Murió George Romero hace unas semanas atrás y hablamos con el compañero Villalba y dijimos, bueno, vamos a elegir un puñado de películas que no sean estrictamente de George Romero, pero que de alguna manera sean, referentes o den cuenta de este subgénero, podríamos decir, del cine fantástico. Y desde dónde se origina, qué pasa con distintos movimientos, qué historias se han contado, los orígenes, ¿sí?, de la palabra zombie y todo eso que por momentos se ha banalizado bastante, sobre todo en los últimos años o en la última década, podríamos decir. Lo cierto es que como este señor, ¿sí?, Romero, fue el padre cinematográfico, podríamos decir, o por lo menos el que dio un primer puntapié, aunque así todo vamos a ver películas anteriores a él, vamos a intentar llevarles a ustedes algo más que la mera idea de los tipos que caminan lento o que son rabiosos comedores de gente, digamos, ¿no? Si ustedes quieren comunicarse con nosotros, 11 32 83 98 22, mensajes @larocker, o en Facebook, Twitter, buscan BSO La Rocker, allí estamos nosotros. ¿Cómo anda, Villalba? Muy bien, Cirulo. Acá andamos de nuevo en BSO. De nuevo volviste. Después de larga ausencia. Sí, no tanta, pero bueno. Sí. Bueno, pero yo paso un día lejos de ti y... ¿Qué vas a hacer? Me vuelvo un zombie. ¿Qué va a hacer de ti lejos de casa, como decía esa canción tan linda? Me dice, no sé qué estás hablando, pero no importa. Cirulo, pensá que yo escuchaba Blue Dabadi. Claro, tenés razón, Villalba. Bueno, lo cierto es que vamos a empezar hablando justamente de George Romero, de la película, ¿podremos hablar de obra maestra, Villalba? Sí. De 1968, Night of the Living Dead. Momento fundacional en el cine, por lo menos a partir del... Es interesante porque nos lleva a reconocer una gran cantidad, no solo esta, sino una gran cantidad de películas que surgen de lo que se entiende como la clase B, digamos, ¿no? Como el cine de bajo presupuesto, que emerge y que tiene... Es muy rico porque de esa clase B hay más permisos, por decirlo, hay más facilidades para poder decir cosas que tal vez en la clase A se compliquen un tanto más. Sí, así es. Si quiere, hablamos brevemente del concepto de clase B, que en realidad surge en el sistema de estudios. Uh-huh. No solamente es clase B por la cuestión de bajos presupuestos, sino porque usan los decorados de las películas de clase A, ¿no? Como es el otro lado, si pensamos en el cassette, uh-huh, pero es como los desechos de la clase A. Con eso se hacen películas de menor duración, de muy bajo presupuesto, que habitualmente se proyectaban antes de las películas clase A. Exacto. Y como dice Cirulo, sobre todo yo creo que por la cuestión de los géneros que trabajan, se permite esta cuestión de ser más eminentemente visibles las películas, ostensibles en lo que quieren decir. Sí, totalmente. Vamos a hablar en el próximo bloque de un productor muy, pero muy importante que, bueno,
lamentablemente está desvanecido en el tiempo su nombre, que es Val Newton, que fue el impulsor de un buen puñado de películas que hablaban de cosas muy interesantes, sobre todo entendiendo qué es el cine, la representación, el fuera de campo, elementos políticos. Bueno, ya vamos a llegar. Lo cierto es que en ese sentido George Romero era un personaje muy político, y por eso me parece que es el punto central con respecto a los zombies, que no es la mera cáscara, digamos, ¿no? La mera imagen del muerto viviente, sino que es 1968, digamos. Hay que ponerse en contexto, ¿no? Hace casi 50 años. Esta película, más allá de que no hable de eso, pero está inmersa en lo que sería los años promedio del hipismo, en los movimientos libertarios. Está ahí el Mayo francés, digamos. Hay un montón de cuestiones que tienen que ver. De hecho, si vamos a los cómics, está todos los movimientos de Marvel en ese momento, con personajes particulares que decían cosas distintas a lo que se venía diciendo. La Noche de los Muertos Vivos está en ese contexto, está en esa coyuntura. Y me parece que lo importante, digo, porque la historia, si vamos al storyline, es muy, muy sencillo. Sí. De hecho, es algo que hasta lo podemos encontrar repetido en una gran cantidad de películas, que son personajes que están encerrados y asediados por una amenaza externa. Sí, bueno, también suma la cuestión histórica, política, Vietnam, que... Claro. Me parece que es como muy inevitable en esta película, o por lo menos en cierta consideración que uno se arma por lo menos del protagonista, que podemos decir que es Ben. Que lo interesante tanto de esta película como de otras de Romero es que los protagonistas de golpes se convierten en sujetos históricos, personajes que fueron como dejados de lado de la historia. En este caso el protagonista es negro, en una época en la cual todavía no era tan habitual, o se iba a venir el Black Exploitation dentro de unos años, en los 70s. Sí. Estamos hablando de la década en donde surgen los Black Panthers, digamos, claro, ¿no? O sea, el movimiento negro, esta idea del rise up, de levantar el puño y gritar en contra del racismo, digamos, en contra de la hegemonía blanca. Entonces ya poner un protagonista negro, digo, a mí yo me pongo a pensar para atrás y excepto John Ford, no recuerdo algún otro que haya puesto un protagonista negro en una película, digamos, que lo evidencie como tal, digamos, ¿no? Claro. No sin juego de eufemismo, ni la conciencia esa medio barata. Bueno, estamos ante una suerte de infección, no sabemos bien. No sabemos cómo sucede. La teoría que se dispara a partir de una entrevista en la televisión o un noticiario es que hay que mandar un satélite a Venus. Bueno, también estamos con la llegada del hombre a la luna y todo eso. Exacto, a un año. Y la vuelta de ese satélite se supone que puede ser la radiación que hace que los muertos se despierten. Es interesante que no se habla de zombies en esta película. Nunca. Esto en relación a las versiones anteriores que vamos a ver, que sí son de zombies, entendidas como esta cuestión del vudú. Después Romero va a tener una reacción ambigua con esto de decir o no la palabra zombie. Hay mucha trivia alrededor de cuándo se dice, quién la dice, etcétera, etcétera. No es lo importante de la película, claramente. Lo importante pasa por esta idea de supervivencia. Sí, claro. Ante un mal que se ha propagado, ante una enfermedad, no sabemos qué es en realidad, pero sí entendemos que se convierte en una otredad, que dejan de ser seres humanos, que dejan de tener voluntad propia. Hay una nota de Mariano Morita en esta semana que publicó en internet, si lo buscan en Facebook lo van a encontrar, también sobre muy linda, sobre Romero, sobre el vínculo de esta película también con cierta idea de la televisión, de la propagación de ideas, de cómo funciona la televisión en términos mecánicos. Ya tiene como una suerte de ideología de que va propagando versus cómo funcionan otros medios de comunicación o cómo funciona el cine. Pero bueno, aunque parezca mentira, todo esto se da en una película de terror baratas del 68. Sí. Donde, de nuevo, tenemos un cúmulo de personajes. Tenemos a Ben, que es el protagonista. Tenemos a una chica, que es con la que ingresamos a la película, que pierde a su hermano, que se convierte también en un muerto vivo. Y que llegan a una casa en un descampado o en un pueblito sin nada alrededor, y ahí se encuentran que había otra gente en el sótano, y de golpe empezamos a ver y empezamos a empezar a articular cómo funcionan estos muertos vivos, ya que es la primera vez. A partir de acá se va también a sentar muchas bases de lo que es la mecánica del muerto vivo. O sea, cosas que hoy en día ya no se explican, no tienen necesidad de explicarse en determinadas películas o en determinadas series. Sentó la base, digamos, los códigos. Claro, funcionan en realidad en base a un corpus de películas previas, entre las que está esta como origen.
Sí, totalmente. Vos hablabas esto de lo de la propagación de ideas y yo pensaba, digo, porque entre tantas características que tiene, una de las del zombie es la de estar desposeído de alma en su defecto de raciocinio, digo, de las dos cosas. Con lo cual, en ese sentido, ahí ya encontramos por lo menos un primer indicio de lo que es el perfil de Romero con respecto a que estos seres están vaciados de alguna manera, ¿no? Y lo único que hacen es saciar su hambre. Y ese saciar su hambre implica que se reproduzcan de alguna forma. O sea, la reproducción humana se ve limitada a un mordisco a través de la saliva y la sangre, y no hay ningún tipo de interrelación más que esta idea de canibalismo, y no hay habla, no hay gesto, nada. Hay una violencia ahí que encima es muy lenta. Sí. Es progresiva e inevitable. Sí, bueno, ahí después se va a generar una discusión en relación al zombie lento y zombie rápido, pero lo cierto es que lo terrible de esto, un poco como Michael Myers en Halloween, es que por muy lento que se mueva, igual siempre va a llegar. Exacto. Porque es imparable, no hay forma de detenerlo. Sí, y me parece esto de la forma de reproducción, entre comillas, reproducción, pero esta forma de propagación, de alguna manera claramente también genera la otredad con el mismo ser humano, y entonces la distancia con esa otredad, lo pienso en relación también a Aliens, con la forma de reproducción de Aliens, que también siente las bases para generar la distancia con el otro. Digo, claramente no es un igual y tenés que tomar una decisión frente a eso. Esto se va a igual ir trabajando a lo largo de las 6 películas que Romero hizo sobre zombies durante 40 y pico de años, ¿no? En el medio hay un montón de otras películas de él. Claro, sí, no es lo único que hizo. Son todas muy distintas. Las únicas que son continuación directa son las de 2007 y 2009. Sí. El resto no funciona como continuación, no funciona necesariamente como compartir el mismo universo de las películas. No importa, y eso me parece que es lo interesante. En alguna manera funciona como las Mad Max de Miller, donde hay juegos, hay ecos de cada una de las películas, pero no necesariamente hay una línea que uno tenga que seguir. Sí, o que te deje enganchado una para que sigas viendo la otra, digamos. Sino claro. Hay una continuidad que tiene que ver más con un mundo, un universo, y ciertas características que siempre están ahí dando vueltas. Y lo que me parece destacable de alguna manera es que con Romero, o con la generación de Romero, sea una generación de cineastas donde lo político se hace como más evidente en el cine, lo cual por un lado es entendible porque el espectador de cine está cambiando y uno ya asume que no mira de la misma manera que miraba antes. Por otro lado tiene el complejo de que limita las películas muchas veces o tiende a cerrar a las películas en un determinado sentido. Sobre todo la segunda, El Amanecer de los Muertos, uno pone El Amanecer de los Muertos y el segundo ítem en Google debe ser como, esta película es sobre consumo, porque sucede en un shopping. Y sí. Y la película termina siendo cerrada y encapsulada en un solo sentido, lo cual para mí es un problema que el mismo Romero se debe haber enfrentado y se debe haber dado cuenta de lo que le pasó, porque ya las otras películas a partir de la tercera empieza a primar un poquito más la aventura, si bien la pata política es evidente, sí. Pero no cae en este lugar de, ¿cómo decirlo?, ¿no? De evidenciar, de enrostrarte como lo que está pensando. Sí, claro, digo, la Dawn of the Dead, la original de 1978, sí. Que ya vamos a hablar de una de esas versiones que tiene. En realidad, claro, ya arranca con un shopping center, digamos, ¿no? Con lo cual ya estás diciendo, digo, estás poniendo el cartel de bienvenida, digamos, ¿no? Sí. Y eso ya cierra un montón de elementos. Después tenés otras cuestiones para elaborar, digamos, porque generalmente pasa en esta película y en algunas otras de zombies de Romero, esta idea de lo que se va generando en ese interior o en ese grupo de humanos, las interrelaciones y lo que representa cada uno en ese sentido. En esta particularmente hay todo un juego que tiene que ver con el altruismo por un lado, el egoísmo por el otro, cómo se dejan llevar por la información que han tenido o no, cómo funciona el personaje temeroso, cómo funciona el personaje temerario, digamos, en relación a ese afuera. Entonces uno va encontrando otros matices que están, digamos, por debajo de esta idea como más general, que me parece que acá es un poco más permeable también en esta primera película del 68 con respecto a esta invasión de descerebrados, digamos, sí, ¿no? De alguna forma. Sí, es interesante, bueno, el final también es como muy
primero es muy terrible, Sí. porque es muy desalentador, pero además está toda esta cuestión alrededor de la figura del redneck en Estados Unidos, Sí, claro. o por lo menos aquel personaje del sur norteamericano que quedó como muy recalcitrante. Pensémoslo acá como el pobre de derecha, digamos. De alguna manera, sí. Algo así. Claro. Algo así. Pero con armas. Claro, sí. Y entonces se da como una situación de un grupo de caza que, si bien está limpiando al mundo, vamos a decir, o por lo menos esa zona de Estados Unidos de zombies, al mismo tiempo no saben diferenciar o no quieren diferenciar entre un ser humano y un muerto vivo. Sí, una Cosa que racia. después hay un eco en el final de Train to Busan, que hablamos el año pasado. Sí, señor. Con el final en el túnel. Exacto. Y de hecho, vos hablabas antes, creo que con esto podemos ir cerrando este bloque, pero si tenés algo más también lo vamos a contar. Esta película tiene una remake en el año 90. ¿Sí? La dirige Tom Savini, que había hecho efectos especiales con Romero en películas anteriores, por ejemplo Dawn of the Dead. Y el final tiene un pequeño cambio que me parece muy interesante. De hecho, la protagonista ya tiene otro rol, tiene otra transformación ante lo que le está sucediendo. Y la figura del redneck acá ya se mira con un poco más... A ver, no es tan terrible la relación con el redneck, entendiendo que pueden ser los que generan el acabose, digamos, o los que vienen a hacer la famosa palabra limpieza, sino que acá hay una vuelta más, digamos, ¿no? Como hay un gesto más de la protagonista que nos pone, por lo menos nos pone de pie si estábamos de rodillas, ¿no? Entonces, me parece que fue una discusión importante entre Romero y Savini, hubo ahí unos cortocircuitos, pero me parece que enriqueció encontrarse con esa remake en ese sentido, ¿no? Como la potencia a la película original de 1968. Un dato más, Villalba, usted sabe que esta película no tiene derecho de autor. Ah, quedó libre, ¿no? Exactamente. No sé cómo se dice. Porque pasó que la película se iba a llamar La Noche de los Comecarnes, de los Flesh Eaters. Los productores dijeron, no, esto es horrible. Y vos tenés que poner en el título abajo copyright y el año. Cuando le cambiaron el título a The Night of the Living Dead, se olvidaron de ponerle copyright. Y la película quedó en dominio público. Ah, ok. Bueno, Romero quedó en la quiebra, básicamente. Pero lo cierto es que es una película de libre acceso. Vamos a escuchar un poco de música, ¿le parece? O sea que si queremos podemos hacer una remake, solamente tenemos que pagar el canon al Fondo Nacional de las Artes y ya estamos. Me imagino, no lo sé. Igual a esta altura, digo, uno pone YouTube, pone zombie y puede estar de aquí a la eternidad mirando cosas con zombies, ¿no? Así es. Es un elemento muy atractivo. Al nivel tal que ya por momentos se ha vaciado, digamos, ¿no? De todo sentido. La música tiene como no sé cuántos autores. O sea, no tiene un solo autor, sino que han tomado fragmentos, yo no sé bien la historia, digamos, pero hay distintos compositores en distintos momentos de la misma película. O sea que para mí que fueron tomando de archivos y pidiendo permiso a diferentes músicos. Lo cierto es que vamos a escuchar a continuación Beat Them or Burn Them, o sea, golpealos o quemalos, de George Hormel. Chief, if I were surrounded by 6 or 8 of these things, would I stand a chance with them? Well, there's no problem. If you had a gun, shoot him in the head. That's a sure way to kill him. If you don't, get yourself a club or a torch. Beat him or burn him. They go up pretty easy. Are they slow moving, Chief? Yeah, they're dead. They're all messed up.